Gloria a Dios. Vamos a comenzar esta mañana. Discúlpeme, tuve un poquito de contratiempos técnicos, pero ya vamos. Ok, vamos a abrir en oración. Alan Bonillas, ¿nos puedes abrir en oración esta mañana, por favor? Damos gracias, Señor, por el café que nos diste. Gracias, Señor, porque nos permitiste estar aquí esta mañana. Te pedimos que hables a nuestras vidas. Cámbianos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios por el café. Y el pan también. Y ahora se vino el frío, o sea que ahora. Mire, hasta pidió la bendición, hermana Elena, que Dios la bendiga por ser nuestra cafetera. Ahora sí lo van a apreciar, aleluya. Hasta le van a traer ofrendas de amor a la hermana. Gloria a Dios. Amén. Gracias esta mañana por venir. Es un privilegio estar aquí en la casa de Dios. Tuve el privilegio de ir a predicar un avivamiento al servicio hispano en Chandler, Arizona, y Dios nos ayudó, nos gozamos, vimos la mano de Dios moverse, salvar gente, sanar gente, palabras, y amén. Fue una tremenda experiencia, un privilegio que pude ir y predicar, amén, ese ministerio en español y lo que Dios está haciendo ahí. Esta mañana vamos a comenzar una nueva serie, ¿ok? Terminamos con lo que es Fe Victoriosa la semana pasada, si usted recuerda. Hoy vamos a empezar una serie nueva. El título de la serie, para los que estén tomando lo que es nota, es Derribando ídolos. Y vamos a hablar con respecto a lo que la Biblia nos enseña sobre el tema de la idolatría. Ahora, no tiene que apagarme, por favor. No diga, bueno, yo era católico, ya no lo soy más, o sea que no tengo guadalupanas en mi casa. La idolatría embarca muchas cosas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dios me inspiró leyendo un libro y he estado pensando unos temas con respecto a nuestro diario vivir como cristianos, y esta serie va a ser fresca, está saliendo del horno, o sea que como pan fresco está saliendo, o sea que vamos a ir de semana a semana. Y no sé realmente, no tengo idea cuánto largo va a ser. Me imagino que por lo menos va a ser 1 a 2 meses. Y vamos a hablar vamos a considerar lo que la Biblia tiene que enseñarnos. El texto de base que vamos a usar es Deuteronomio capítulo 7. Versículo 25 y 26, y lo voy a usar, el de base lo voy a usar en la Nueva Traducción Viviente, lo pone de una manera muy práctica, y voy a mover un poquito rápido porque con este contratiempo de lo que tuvimos con la computadora se me hizo un poquito tarde, y por lo menos quiero abarcar el fundamento. Esta mañana vamos a usar el fundamento de lo que la Biblia tiene que enseñarnos con respecto a lo que es la idolatría. Y ya la semana que viene vamos a entrar directamente de lleno en diferentes temas que la Biblia identifica, la palabra de Dios nos identifica de lo que es el peligro de la idolatría. Deuteronomio capítulo 7, versículo 25 dice: quema sus ídolos y no codicies ni la plata ni el oro que los recubre. No te los lleves contigo o se convertirán en una trampa para ti, porque son detestables al Señor tu Dios. No traigas a tu casa ninguna clase de objetos detestables, porque si lo haces, serás destruido igual que ellos. Aborrece por completo esas cosas, porque están apartadas para ser destruidas. Ok, aquí está Dios, y Él les está dando claras indicaciones al pueblo de Israel cuando ellos iban a tomar la tierra prometida. Y el libro de Deuteronomio nos expone aquí el tema de lo que es la idolatría. Dios claramente les dice que en la tierra que ellos iban a tomar había mucha maldad, mucha perversión y había mucha idolatría. Y Dios les dice, cuando ustedes tomen esa tierra, necesitan cuidarse de no tocar, no codiciar, no llevarse consigo ídolos y traerlos al lugar de donde ustedes viven. Y la razón es porque obviamente eso va a tener la capacidad de lo que es maldecir sus vidas. Ahora, la Biblia tiene mucho que decir con respecto al tema
de la idolatría. Y voy a usar esta serie, o por lo menos esta mañana, para establecer un fundamento de lo que la Biblia nos enseña con respecto a lo que es la idolatría, qué significa tener un ídolo, hacer un ídolo de algo y lo que, amén, podemos aprender. En su libro El crepúsculo de los ídolos, un autor alemán, Friedrich Nietzsche, en los 1800, fue aparentemente un libro muy conocido en esos tiempos, dijo: el mundo, o en el mundo, hablando de lo que es nuestra generación, en el mundo hay más ídolos que realidades. El autor estaba hablando de lo que es la capacidad del ser humano, cómo tiene la capacidad, el ser humano, cómo tiene la capacidad de lo que es hacer ídolos, formar ídolos en su propia vida. Y sabemos bien que esos son tristes palabras que son verdaderas, ¿verdad? En el mundo en que nosotros vivimos hay millones de ídolos y eso es una realidad, especialmente si usted viaja afuera de nuestra nación. Aún en nuestra nación sabemos bien que hay muchas religiones que adoran ídolos, pero si usted lo más que viaja, usted lo más que entiende que el mundo produce ídolos, y la idolatría es un tema muy serio. Es más, algunos de ustedes son del sur de México y sabe bien que lo más que va usted al sur, lo más que la idolatría es una realidad. Y esto, no es nada más en el sur de México, pero esto es a través de Centroamérica, Sudamérica y a través de Europa, especialmente países de Asia. Tienen millones de religiones, millones de ídolos. Y hay algo que nosotros podemos ver en la Biblia, donde la idolatría, Dios identifica la idolatría como un tema muy real y es algo muy, muy, muy serio que la Biblia identifica. Ahora, la idolatría y la revelación de ídolos viene del libro de Génesis. Y vamos a llegar a la historia. ¿Cuándo fue la primera vez en el libro de Génesis que la Biblia identifica el tema de lo que es ídolos? Y es asombrante, esa historia es fascinante, pero no voy a hablar de esa historia hoy, vamos a tocar de esa historia en otro tiempo más adelante. Pero la realidad es que desde el libro de Génesis hasta aún el libro de Apocalipsis, a través de la Biblia podemos ver, que la idolatría es algo real. La Biblia lo identifica y sabemos bien que después que Adán y Eva cayeron en el pecado entero, maldijo al mundo. La Biblia nos enseña, que el pecado, cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, le abrió la puerta a la maldición al mundo. Y desde la caída del hombre, el ser humano ha tratado de conectar alguna divinidad con algo palpable, algo que se pueda ver, algo que puedan tocar. Y nuestra escritura de Deuteronomio nos identifica lo que es, nos identifica en la realidad lo que es ídolos, idolatrías. Recordamos la historia: el pueblo de Israel había salido de Egipto, iban hacia una tierra prometida. En Egipto ellos habían visto lo que era la idolatría. Egipto, estaba atado a la realidad de lo que era la idolatría, adoraban falsos dioses. Para los israelitas que habían salido de Egipto, la idolatría era algo común, era algo que muchos de ellos habían criado en eso, era una realidad. Sin embargo, Dios les está instruyendo y les está dando un gran aviso aquí al pueblo de Israel, que necesitaban tomarlo serio, y sabemos bien a través de la historia, tristemente no lo tomaron serio, que cuando ellos iban a entrar a una tierra que Dios les iba a dar, que era la tierra de Canaán, Dios les recuerda que en esa tierra también iba a haber idolatría, habían ídolos. La gente de esa tierra de Canaán era una gente perversa, malvada, idólatra. Y era una de las razones del por qué Dios los estaba juzgando. Y Dios le está diciendo a su pueblo aquí que cuando ellos tomaran posesión de la tierra, Dios les recuerda que no toquen estos ídolos, que no los adoren, que no participen de estos ídolos. Además, si usted recuerda la historia, Dios quería que destruyan todos estos ídolos, y la razón es esta. Y esto es algo que nace a través de toda la Biblia. Cuando hablamos del tema de la idolatría, Dios lo toma muy serio. Y lo toma tan serio que vemos increíbles juicios en el Viejo Testamento
de personas que se dieron a la idolatría y fueron juzgados por el poder de Dios, porque Dios estaba dando un mensaje aquí, no nada más a la generación de donde ellos estaban participando, sino al resto del mundo entero. El pensamiento era esto: cuando hablamos del tema de la idolatría, Dios tiene serias mandamientos con respecto a eso. Dios tiene una opinión sobre el respeto a la idolatría. Yo entiendo que el cristianismo contemporáneo de hoy en día, occidental, piensa que la idolatría no es tan pesada, pero déjeme decirle que cuando usted hace un estudio de la Biblia, usted entiende que Dios hizo juicios tremendamente serios porque personas se dieron a la idolatría. Es más, la idolatría es tan seria en la Biblia que si usted llega al libro de Éxodo capítulo 20, usted descubre que en Éxodo capítulo 20 hay un capítulo muy importante. ¿Cuál es? ¿Quién recuerda lo que Éxodo 20 nos enseña? Así rapidito, una persona que haya estudiado la Biblia y que sepa lo que Éxodo 20 es. Éxodo 20 se conoce como el capítulo de ¿qué? Que los 10 mandamientos, ¿verdad? Lo interesante es que cuando Dios establece los 10 mandamientos, que van a literalmente durar para toda la eternidad, porque son la palabra de Dios, y aun aunque nosotros en el Nuevo Testamento, amén, lo simplificamos prácticamente a 2, amar a Dios con todo nuestro corazón y amar a nuestros prójimos, los 10 mandamientos son algo que vienen de Dios. No son mandamientos que podemos descartar y aventar por una ventana y decir, eso era el Viejo Testamento. Sabemos bien que Dios, Jesús mismo siendo Dios, reafirmó los mandamientos. Es increíble que los primeros 2 mandamientos tratan con el tema de la idolatría, ¿verdad? Habló a Dios estas palabras, Éxodo capítulo 20, versículo 1, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Ahora empiezan los mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan sus mandamientos. O sea que aquí está Dios estableciendo la ley literalmente basada de los 10 mandamientos, y Dios empieza estos mandamientos recordándole que Él es Dios y que Él no iba a ceder a lo que era idolatría. Y sabemos bien, si usted recuerda la historia, Moisés baja con las tablas, descubre al pueblo de Israel haciendo ¿qué? Idolatría. Están adorando un becerro de oro, fornicando, y haciendo party. Y la Biblia dice que Moisés, porque obviamente tenía un problema en su carácter que es enojo, él rompe las tablas en su furia, ¿verdad? Dios juzga al pueblo de Israel. Pero sabemos bien que después Moisés tiene que subir otra vez a la montaña. Dios una vez más introduce los mandamientos al pueblo de Israel y los mandamientos no cambiaron, ¿verdad? Deuteronomio, vemos capítulo 5, versículo 7, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás para mí estatua ni imagen de alguna cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra, no te inclinarás ni los servirás. O sea que los mandamientos no cambiaron. Independientemente de lo que pasó, independientemente del enojo del hombre de Dios, los mandamientos quedaron en pie. Y eso se centra en lo que es el tema de la idolatría. Sabemos bien que la Biblia tiene mucho que decirnos con respecto a la idolatría. Como dije, y vamos a hablar de esto a través de esta serie, muchas personas que abrieron su corazón, su afección a un ídolo, amén, se maldijeron a sí mismos, se afectaron a sí mismos, y la Biblia nos da un recordatorio de esto, nos marca en la Biblia estas historias para nosotros poder aprender y aplicarlas en nuestro corazón. Ahora, el tema de lo que es idolatría no es un tema del Viejo Testamento solamente. Sabemos bien que en el Nuevo Testamento Dios habla y Dios identifica la realidad de lo que es la idolatría. Sabemos bien que en el libro de Hechos el apóstol Pablo va a un lugar llamado Atenas
Y en Hechos capítulo 17, versículo 16, nos da una profunda, ilustración aquí de la realidad de lo que es y el poder de lo que es la idolatría. La Biblia dice, versículo 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. O sea que aquí está el apóstol Pablo siendo misionero, él está yendo de ciudad en ciudad a predicar la palabra del Señor, tiene que pasar por un lugar llamado Atenas, que hoy en día es Grecia, y la Biblia nos dice que cuando llega a ese lugar, ve los templos, ve los falsos dioses, y aparentemente los griegos, y la historia nos enseña esto, eran personas muy educadas, muy avanzadas en lo que era la tecnología para esos días, en esos momentos. De ahí yo hice un estudio antes de lo que era, de ahí salieron doctores y lo que es la idea médica y muchas cosas que uno puede aprender del imperio griego. Pero la Biblia nos dice que cuando Pablo llega a Atenas, su espíritu se enardeció, o sea que estaba frustrado, estaba como que el enojo, la santidad del Señor estuvo en él. ¿Por qué? Porque había idolatría y la Biblia nos dice que la ciudad se había entregado hacia lo que es la idolatría. Si hoy en día usted viaja a Grecia y usted puede hacer un estudio, esto es una de las comodidades del internet y puede ir a YouTube. Si usted va a Grecia, usted sabe bien que la historia de Grecia es increíble, amén. Y las ruinas que usted puede encontrar en Grecia son increíbles. Y una de las ruinas más grandes que hoy en día todavía está en pie en Grecia es lo que le llaman el Partenón de Atenas, que es el templo donde honraban a dioses en Grecia, y la diosa más grande de Grecia en Atena o Atenea era la diosa de lo que era la diosa Atenea, que le llamaban, y era la diosa que representaba sabiduría, estrategia, la justicia, la guerra y los oficios. Aparte de eso, Grecia se daba a cientos de ídolos y a dioses que gente en Grecia creían que esos dioses podían ayudarlos. Está el dios de lo que es Afrodita, era la diosa de la belleza. Estaba el dios de la guerra, que era el dios Ares. Después estaba otra diosa llamada Artemisa, que era la diosa de la fertilidad y la riqueza. De ahí salían las prostitutas en el templo donde el apóstol Pablo en el libro de Corintios está tratando de la realidad de la inmoralidad, fornicación, perversión, amén. Y se sabían bien que gente participaba en prostitución y adoraban a estos dioses. Estaba otro diosa llamado Hefesto, y esto era el dios de la artesanía. Si usted alguna vez va a Las Vegas, quizás yo sé que aquí hay gente que ha ido a Las Vegas, espero no a jugar a los casinos, pero por alguna razón. Si usted va a Las Vegas, si usted va a lo que es el Hotel Caesars Palace, usted puede entender que cuando usted entra al hotel y usted va a lo que es el shopping de abajo, hay magníficos estatuas y todo eso que usted puede ver en Las Vegas, especialmente en el Caesars Palace, está conectado a la historia. Eran estatuas que eran más que estatuas, eran dioses, eran estatuas ídolos que gente daba su vida, su atención, su adoración, con la esperanza de ser tocados, ser ayudados. Y esto es algo que está arraigado al ser humano. La razón por qué le digo un poquito de historia es esto. Cuando usted empieza a estudiar la historia, sea del el reino de Egipto, sea el reino romano, aún hoy en día el catolicismo, ¿verdad? Viene lo que es Roma y lo que es a todo lo que es la rama de lo que es el catolicismo de Roma, sea lo que es el imperio griego. Si usted hace un estudio de la humanidad, usted comprende algo poderoso. La humanidad siempre se ha inclinado a tener ídolos. Siempre. Cuando no tienen a Dios, cuando está la ausencia de Dios, el creador de todo el universo, cuando el ser humano no tiene una relación íntima con Jesucristo, su Salvador, la tendencia es de poner su afección sobre un ídolo, sea físico, sea emocional,
sea espiritual. Juan Calvino fue un hombre muy conocido en la historia y él dijo estas profundas palabras. Él dijo que el corazón humano es una fábrica perpetua de ídolos. Eso es poderoso. En uno de sus libros eso es lo que dijo. Dice, cuando yo miro la humanidad obviamente sin Dios, ¿verdad? Estoy hablando de la humanidad sin tener una relación con el Señor. Desde el libro de Génesis hay algo perverso en el corazón del ser humano. Y eso es que el ser humano tiene la tendencia de fabricar ídolos. Si no los tiene, los fabrica, los hace. Y yo predico por todas partes del mundo, muchas veces yo voy a diferentes lugares de México y déjeme decirle que esto es una seria realidad. Personas, amén, edifican toda su vida a través de un ídolo. ¿Por qué? Porque hay algo en el ser humano cuando pecó, cuando Adán y Eva pecó contra Dios y se sintieron apartados de Dios. Porque ¿cuántos saben que cuando hay pecado nos apartamos de Dios, verdad? Pero cuando el ser humano está apartado de Dios, hay algo en nosotros que tiene la tendencia de hacer ídolos. ¿Okay? Yo entiendo que en el mundo ignorante gente hace ídolos de estatuas, de cosas, pero en Estados Unidos no somos tan diferentes al mundo ignorante tampoco, porque en Estados Unidos nosotros somos nuestros ídolos. ¿Cuánto dicen amén? Carros, dinero, sexo, la belleza. Es increíble cuando yo estaba haciendo un estudio de esto y usted empieza a leer los dioses de Grecia, ¿verdad? Y los dioses de Egipto. Muchos de esos dioses todavía están influenciando a nuestra generación. Lo que es la diosa de Artemisa, que le llamaban, era la diosa de fertilidad, de perversión, y era la diosa de riqueza. El dios Ares era el dios de guerra, la diosa Afrodita era la diosa de la belleza. Y esas dioses, escúcheme, no eran nada más dioses de 20,000 o 2,000 años atrás. Esos dioses todavía están influenciando nuestra generación. No tienes que ir muy lejos. Fíjate lo que está pasando con el internet. Un celular, amén. Instagram, muchachas están gastando y haciendo increíbles cosas para ser hermosas, para ser aceptadas. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios, están siendo influenciadas por lo que es un espíritu de idolatría. Y la Biblia nos enseña que idolatría, amado, y esto es realmente lo que vamos a tratar en esta serie, idolatría es tan seria en la Biblia que siempre... Cuando tú haces un estudio de esto, eso es asombrante. Siempre idolatría ha afectado al pueblo de Dios. Siempre, desde el comienzo. O sea, que idolatría no es algo que, son los pecadores que la hacen. Cuando tú estudias la Biblia, es más, la historia de Génesis, donde tú ves la primera vez que habla de los ídolos, eso es fascinante. Y lo voy a dejar, quizás haga este estudio para el domingo que viene, porque es la primera vez que lo vemos. Es increíble y fascinante cómo la idolatría siempre ha afectado a gente que está supuestamente llamado a servir a Dios. Uno de ellos obviamente es el pueblo de Israel. La mayoría de las broncas de la nación de Israel en el Viejo Testamento y aún en el Nuevo Testamento siempre está conectado y estuvo conectado a la realidad de la idolatría. Oseas, escuche estas palabras que Dios mismo habla de su pueblo. Oseas capítulo 4 versículo 17, dejen a Israel solo porque está casado con la idolatría. Dios estaba hablando de Efraín, su pueblo, y esa traducción lo pone de una manera muy clásica. Dios está tan frustrado con su gente que Él dice, ya déjenlo solo. Estoy enfadado, estoy cansado de andar siguiendo tras mi gente. ¿Por qué? Porque están casados con la idolatría. Había un ligamento, había un pacto, había algo. Cuando uno está casado, amén, hay intimidad. ¿Cuántos dicen amén? Hay una unión y Dios mira a su pueblo y dice, esta gente se ha dado tanto a la idolatría. Está hablando de su gente, no está hablando del rey Faraón, no está hablando del rey Nabucodonosor, está hablando del pueblo de Israel que continuamente regresaban a lo que era la idolatría. Y Dios está tan frustrado con ellos que dice, esta gente los tengo que dejar solos porque ya están tan ligados que literalmente parecen un matrimonio. En el versículo 12 del mismo capítulo dice, piden consejo a un trozo de madera.
creen que un palo puede decirles el futuro. El deseo de ir tras los ídolos los ha vuelto necios. Escuche lo que dice aquí Dios. Se prostituyen sirviendo a otros dioses y abandonando a su Dios. Es más, está hablando de su pueblo ahí. Está diciendo que había algo con respecto, había un poder. Escúchame, esto es algo práctico, pero esto es algo que estamos mirando en nuestra generación. Y si somos todos honestos esta mañana, esto es algo que nos ha influenciado a uno nosotros mismos. Hay un espíritu, hay una fuerza demoníaca con respecto a la idolatría que te hace, amén, hacer cosas vergonzosas. Dios dice, mi pueblo se están prostituyendo, y eso es una frase que tú lo ves a través de toda la Biblia, especialmente el Viejo Testamento. Está hablando de la idea de la prostitución, dándose amantes que son extranjeros y causándote que haga cosas vergonzosas, y Dios los conecta a esto, a la idolatría. Es más, esto es tan serio que cuando tú vienes al libro de Romanos, el apóstol Pablo está hablando de este tema de la idolatría y de lo que es la rebeldía del corazón del ser humano, al tal punto donde Pablo identifica el tema de la homosexualidad y la perversión. Y él dice en Romanos capítulo 1, versículo 23, dice, en vez de adorar al único y poderoso Dios que vive para siempre, adoran a ídolos que ellos mismos se han hecho. Que escucha el lenguaje aquí porque es profundo. Ídolos con forma de seres humanos, mortales al fin y al cabo, o con forma de pájaros, de animales de cuatro patas y de serpientes. Está hablando de personas, si usted recuerda Romanos capítulo 1, dice que conocían de Dios, pero no adoraron a Dios. Se dieron a sus ídolos, se dieron a sus deseos y formaron ídolos de acuerdo a sus perversiones. Se dieron a lascivia, si usted recuerda la historia, al tal punto de Dios los deja, da una mente reprobada, se aparta literalmente, pero mucho de eso que nosotros sabemos hoy en día, el lenguaje cristiano, está conectado al tema de la idolatría. En vez de adorar al único Dios y poderoso Dios que vive para siempre, dice, el ser humano se da a ídolos que ellos mismos fabrican. Escúchame, esto es lo que Juan Calvino dijo, el ser humano tiene la tendencia a fabricar ídolos. Hay algo en nosotros, cuando no estamos bajo lo que es la soberanía de Dios, que tenemos la tendencia a fabricar nuestros ídolos y adorar nuestros ídolos. Ahora, cuando tú haces un estudio de lo que es idolatría, el diccionario lo identifica de esta sencilla manera, ¿ok? El diccionario de la lengua hispana lo pone de esta manera: idolatría o un ídolo es una imagen de una deidad, objeto de culto, pero también nos dice que es una persona o una cosa amada o admirada con exaltación. El diccionario cristiano dice que un ídolo es un símbolo que expresa divinidad. Y cuando haces un estudio de lo que es idolatría en la Biblia, tú llegas a una clara conclusión. Idolatría no es nada más tú poner un palo o una estatua y besar las patas o las uñas, o sea, lo que sea. ¿Ok? Es asqueroso, ¿no? Como gente hace eso. Pero sí lo hacen, ¿ok? Idolatría es mucho más que eso. Idolatría, la Biblia nos enseña, empieza en el corazón. Que la expresión externa es sí de adorar, ¿verdad? Y postrarte un ídolo, lo hemos visto. Yo me imagino que usted antes de conocer a Cristo Jesús quizás lo hacía. Yo me crié en la religión católica. Yo recuerdo mi familia caminar millas y kilómetros para ir a ver a la Virgen y besarla en el Día de la Virgen y pedirle que le dé un milagro. Pero idolatría es mucho más que eso. Escúchame, eso es lo externo, que esa es la adoración externa. Idolatría empieza en el corazón. Idolatría empieza lo que es venerar, empieza a dar adoración a algo o a alguien, que en muchas maneras sí se expresa de forma física, pero no necesariamente. Es más, la Biblia nos identifica esto en el libro de Ezequiel. Dios está hablándole al hombre de Dios, al profeta,
Ezequiel, y Dios le dice algo interesante con respecto al tema de la idolatría y el tema del pueblo de Dios. Escuche esto, Ezequiel capítulo 14, versículo 1. Unos ancianos de Israel vinieron a visitarme y se sentaron frente a mí. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, hijo de hombre, estas personas han hecho de su corazón, escucha el lenguaje aquí, un altar de ídolos y han puesto piedras de tropiezo que los hacen pecar. ¿Cómo voy a permitir que me consulten? Por tanto, habla con ellos y adviérteles que así dice el Señor Dios a todo israelita que haya hecho de su corazón un altar de ídolos y que después de haber colocado a su paso piedras de tropiezo que lo hagan pecar, consulte al profeta. Yo el Señor les responderé según la multitud de sus ídolos. O sea que aquí está el tema, aquí está el hombre de Dios. Ezequiel es un profeta. Y la Biblia nos dice que vinieron a consultar, y estos eran ancianos de Israel. O sea que hay un lenguaje aquí específico. Está hablando de líderes, hombres que estaban supuestamente estar conectados con Dios, con el templo, con la obra de Dios. Aparentemente no estaban escuchando dirección. ¿Y qué es lo que hacen? Vamos a la casa del profeta. Porque el profeta obviamente estaba conectado con Dios. Entonces la idea era esto, los ancianos necesitaban dirección, necesitaban que Dios los ayude. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Fueron a la casa del hombre de Dios para que escuche palabra de Dios y les responda palabra de Dios. El problema es esto, Dios le dice al hombre de Dios, estos ancianos están buscando dirección, pero el problema es esto, no les puedo dar dirección porque son idólatras. Pero fíjate el lenguaje aquí, su idolatría, amado, no eran necesariamente ídolos físicos, eran espirituales. Dios dice que ellos en sus corazones hicieron un altar de ídolos. O sea que externamente no había nada. Aparentemente, de acuerdo a las escrituras, ellos no llevaban una cadenita de oro, no llevaban ídolos. Pero Dios detectó algo que esto es serio, amado, esto es poderoso, eso es algo que nos debe de alertar. Lo que está hablando es la capacidad de nosotros mismos, aún estando en el reino de Dios. Si somos todos honestos, nosotros nos podemos identificar aquí. ¿Cuántos dicen amén? De estar en la casa de Dios, buscar protección, venir a un avivamiento, Dios háblame, pero si podemos realmente ser honestos, Dios nos quiere hablar, pero muchas veces la razón por qué no nos habla es porque realmente nosotros en nuestro corazón hemos permitido altares que son idólatras. El pastor Timothy Keller, hablando amén de la idolatría, dijo estas profundas palabras. Él dijo una pregunta, ¿verdad? ¿Qué es un ídolo? Los ídolos son algo más que los becerros de oro de lo que habla el Antiguo Testamento. Un ídolo es cualquier cosa más importante para ti que Dios. Cualquier cosa que absorbe tu corazón, tu imaginación más que Dios. Cualquier cosa que buscas más que te dé lo que solo Dios te pueda dar. Un ídolo es cualquier cosa que mires y digas en el fondo de tu corazón. Si tengo eso, entonces sentiré que mi vida tiene sentido. Entonces sabré que tengo valor. Entonces me sentiré con significación y seguro. Y él está diciendo aquí, ¿qué es un ídolo? Es eso que nosotros ponemos en nuestro corazón que solamente Dios nos puede dar, ¿verdad? Hay gente que busca identidad, pero en vez de buscarla en Dios, lo busca en un hombre, lo busca en una mujer, lo busca en el dinero. Hay cosas que nosotros hacemos, buscamos, que nos decimos, no voy a ser feliz hasta que lo tengo. Y si somos honestos, ¿cuántos de nosotros hemos hecho eso? Y cuando agarramos eso nos sentimos vacíos y miserables. ¿Por qué? Porque el ídolo nunca te va a dar lo que te dice que te va a dar. Pero nosotros como seres humanos nos convencemos, y el diablo nos ayuda en esto, a convencernos que si lo tenemos, lo vamos a hacer. Estaba un pastor hablando
del peligro de esto, y él estaba diciendo como una mujer, y esto es algo que voy a realmente tratar, me quedan 3 minutos aquí, pero voy a tratar un poquito más, obviamente más profundamente, pero estaba hablando de lo que era el peligro de muchas veces nosotros como hispanos, ¿verdad? Crecemos en la pobreza. Mucha gente hispana está diciendo, dice, que crece en la pobreza y lo que hace es que viene a Estados Unidos y el problema es que la comodidad, el dinero se convierte en un ídolo para muchos. Y en vez de adorar a Dios, adoran el dinero, y esta mujer, él estaba hablando de una mujer que él tuvo en su ministerio, esto es una historia verdadera. Entonces yo tuve una mujer donde esta mujer se crió en pobreza, su padre nunca tenía suficiente y esta niña empezó a crecer, se convirtió adolescente, se convirtió hermosa. Esta mujer era muy hermosa, venía a su iglesia. Y ella un día hablándole a su pastor le dijo, yo nunca me voy a casar con un hombre pobre, porque no quiero experimentar lo que yo experimenté cuando era niña. Y el pastor trató de ayudarla aquí, le dijo, escúchame, la vida es mucho más que el dinero. Tienes que enamorarte, tienes que saber lo que el amor es. Y ella dijo, no, no, no. Y lo que pasó es que el pastor dijo esto. Yo noté que esta mujer tenía muchas perspectivas. Habían buenos hombres en mi iglesia que querían salir de novio con ellas, pero porque no tenían dinero, no tenían buen trabajo, lo que pasó es que ella rechazó. Y el tiempo fue avanzando. Los años fueron avanzando. Y de repente ahora ella notó algo, estoy envejeciendo y no me estoy casando. Y lo que pasó es que se encontró un hombre rico en su iglesia. Y porque ella aparentemente no estaba balanceada, en vez de enamorarse primero, dejó que la avaricia la gobierne y se casó con este hombre rico, pero se casó sin amor. Y en unos años esta historia terminó en un desastre. Terminó divorciada, terminó amargada. Y el pastor dijo algo profundo, dijo, esta mujer hizo el centro de su vida, en vez de Dios, fue el dinero. Y ese ídolo la destruyó. Y lo triste de esto es que los hijos vinieron. Y ese es el problema. Idolatría no te afecta solamente a ti, va a afectarte a tu descendencia, te afecta a tus hijos, te afecta a todo a tu alrededor. Y este es el problema, no lo pensamos así, ¿verdad? Ahora esta mujer no se echó en los pies de una guadalupana, no lo hizo. Su ídolo era el dinero. Y el dinero sí le dio satisfacción por unos años, escúchame, pero escúchame, cuando nosotros nos damos a la idolatría, la Biblia es un testamento, la idolatría siempre va a dejarte roto y vacío, porque nunca va a darte lo que Dios solamente te puede dar. Y eso es una triste realidad, eso es en el dinero, eso es muchas cosas, amén, que podemos hablar. Entonces ya se me cortó el tiempo, 10:20, y quiero darle tiempo para lo que es encontrar su asiento. Pero quiero hablar en esta serie de esto, porque esto es un tema poderoso. Es más, esto me alentó mucho. Yo le dije a mi esposa, lo más que estaba estudiando esta semana, dije, wow, esto está tremendamente para mi propia vida, porque si todos somos honestos, ninguno de nosotros estamos muy lejos de lo que es la idolatría. Es más, idolatría está todo a nuestro alrededor. Lo único que en Estados Unidos la idolatría se pone un poquito más clandestina, se pone lápiz de labio, pero sigue cerdo, aleluya. Es como ponerle un lápiz de labio a un puerco, sigue haciendo y sigue apestando, aleluya. O sea que en esta serie ayúdenme a orar, que Dios me dé la mente de Dios, porque voy a tocar el tema del sexo, vamos a hablar de eso. Es más, acabo de escuchar una poderosa historia de lo que es el amor y cómo nosotros en nuestra búsqueda de amor hacemos un ídolo del amor en vez del amor de Dios y nos deja vacío. Vamos a hablar del dinero, vamos a hablar del orgullo, vamos a hablar de muchos temas que quizás si usted abre su corazón, yo abro mi corazón, Dios nos puede ayudar, porque al fin y al cabo Dios quiere que hagamos algo con nuestros ídolos, quiere que los destruyamos. Y por eso yo puse el título de esta serie, Derribando ídolos. Cada uno de nosotros en cada domingo vamos a poder identificar un ídolo y quizás terminando todos juntos vamos a poder derribar ese ídolo en fe, creyendo que Dios nos ayude. Amén. O sea que vamos a tener buen café, buen pan y buena comida espiritual. Vamos a ponernos de pie.
Francisco, despídanos con una oración. Padre Celestial, gracias Señor por esta hermosa mañana, Señor. Llévanos a nuestra casa, Señor, con el corazón lleno de bendiciones, Señor. Y ayúdanos a buscar nuestro propósito, Señor, por eso estamos aquí, Señor. Bendice a todos los pastores de esta iglesia, Señor. Amén. Amén. Dios me lo bendiga. Gracias.